Ahora veremos un proceso isobárico en el plano PB. Es mucho más sencillo, puesto que un proceso isobárico es aquel en donde la presión se mantiene constante. Y como la presión figura explícitamente en este plano, un proceso isobárico, entonces sería, por ejemplo, este. Vamos a empezar acá, en el estado 1, al que le corresponde un volumen 1 y una presión P. Si el proceso es isobárico, va a seguir una línea recta horizontal hasta, por ejemplo, el estado 2. Indicamos con la flechita el sentido del proceso. Vemos que la presión acá no varía, pero sí el volumen. Llega entonces a un estado 2 que le corresponde la misma presión y un volumen mayor. Como el volumen aumentó, esto sería una expansión. Una expansión isobárica. ¿Sí? El volumen aumenta, la presión se mantiene constante. ¿Y qué pasa con la temperatura? Por el punto 1 pasa una isoterma, ¿sí? Hasta la vamos a llamar temperatura 1. Y por el punto 2, o el estado 2, pasa otra isoterma diferente, que queda más arriba que T1. Y esta sería T2. Entonces, en una expansión isobárica, vemos que la temperatura aumenta. O sea que la temperatura final es mayor a la temperatura inicial. Entonces, esa sería una expansión. Y una compresión, muy parecido. Dibujamos el plano. PV, presión versus volumen. Solamente que como va a ser una compresión, ahora el volumen va a disminuir. Entonces, nuestro estado 1 debería estar a un volumen mayor. ¿Sí? Le corresponde el volumen 1 y la presión P. Entonces va a experimentar una compresión, entonces el volumen se va a achicar. Va a llegar a un estado final 2, que le corresponde la misma presión P, pero un volumen diferente, menor que V1. Indicamos con la flechita el sentido del proceso y esta es entonces una compresión. Compresión isobárica. Y las temperaturas también acá vamos a indicar, son diferentes temperaturas. Esta sería la temperatura ahora T1 porque le corresponde al estado 1 y T2, una curva diferente, pero son todas hipérbolas, ¿sí? Pero tiene que pasar por el punto 2 para que sea la temperatura 2 y la temperatura 1 tiene que pasar por el punto 1 para que sea la temperatura 1. Entonces, en una compresión, por supuesto, el volumen final es menor que el inicial y en este caso la temperatura final también es menor que la temperatura inicial. En una compresión isobárica, entonces se experimenta una disminución de la temperatura. Entonces así se representan los procesos isobáricos, una expansión y una compresión. Veamos ahora un proceso isocórico o isométrico también se llama. Proceso isocórico. El proceso isocórico es aquel en el cual el volumen se mantiene constante. O sea, en estos procesos no hay alteración en el volumen. También es muy sencillo de representar en el plano PV porque el volumen figura en este plano. ¿Sí? Entonces acá esto me indica el volumen. Entonces, por ejemplo, un proceso isocórico sería así. Parte del estado 1 y llega al estado 2. Indico con la flechita el sentido. Acá no podemos decir compresión ni expansión. ¿Por qué? Porque el volumen no se altera, el volumen se mantiene constante. Si cambia la presión,
En el estado 1 le corresponde una presión y en el estado 2 le corresponde otra presión. En este proceso isocórico vemos que aumentó la presión. Entonces decimos, por ejemplo, presión final es mayor que presión inicial. Y si dibujamos o indicamos las temperaturas correspondientes, por el estado 2 pasa una curva isotérmica que yo le llamo T2, la identifico así, y por el punto 1 pasa otra isoterma que le llamo T1. Como el proceso fue de 1 a 2, vemos que T2 es mayor que T1. Entonces, en un proceso isocórico con aumento de presión, también se verifica un aumento de temperatura. Y finalmente podemos hacer un proceso isocórico con disminución de la presión. Entonces tenemos acá, por ejemplo, vamos a empezar acá. Este sería mi estado 1, al que le corresponde una presión 1 y va a experimentar un proceso isocórico, o sea que el volumen no va a cambiar en este proceso. Hasta el estado final 2, al que le corresponde una presión 2 y se dan cuenta que el volumen en este proceso no cambia, simplemente le llamamos V. ¿Sí? Entonces este es el plano P de presión versus volumen. Acá se experimentó una disminución de presión, entonces indicamos así: presión final es menor que presión inicial. Y con las temperaturas, ¿qué pasa? Y pues tenemos que dibujar las temperaturas. Por el punto 2 pasa la temperatura 2 y por el punto 1 pues pasará la temperatura 1. Vemos que la temperatura 1 es más elevada que la temperatura 2, entonces en un proceso isocórico con disminución de presión también disminuye la temperatura, es decir, la temperatura final es menor que la temperatura inicial. Estos son los procesos que vamos a ir representando.